Las balsas de fosfoyesos en Huelva se hunden. No hay opinión. Está medido y comprobado. ¿Pero qué significa esto? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy, en el programa 159 del martes 25 de octubre de 2022, hablamos sobre los fosfoyesos de Huelva y, bueno, recientes investigaciones, cómo está la situación, qué era aquello, qué es aquello, de dónde vienen. Pero antes, Enoc, antes de darle paso a nuestro invitado, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de esta semana, Enoc? Pues no lo sé porque estamos grabando con mucha antelación. Así que, en principio, la semana que viene vamos a ir al COANCIAM, al 10º Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, ahí en Sevilla, y espero que nos lo pasemos muy bien, grabemos muchos podcasts, hablemos con muchos profesionales de las ciencias ambientales, así Pero que eso será sí va. la semana que viene. no esta, ¿no? Sí, la siguiente semana. O sea Si vais a estar por allí, saludad, no pasa nada. Va Enoc, yo no voy. No, y Bea también. Y nuestra compañera Bea también, sí. Eso es. ¿Y tú qué me cuentas, Juan? Yo no sé ni con lo que va a haber estado, ya te lo digo, no lo sé. Seguro que he liado con el plan de comunicación este que comentaba hace poco, un plan de comunicación bastante potente para una administración. Seguro que he liado con cositas de esas, seguro. Y bueno, con otras muchas cosas, seguro. O sea, liado con los proyectos que tengamos. Y espero que todavía no estar en el hospital con el parto de mi mujer. Todavía tiene que aguantar el niño un poquito más dentro, porque es para noviembre. Pero en alguna de estas igual he dicho que estoy haciendo una cosa y lo que estoy es cambiando pañales. Pero espero todavía no, todavía sería pronto. Muy bien. ¿Vamos para el invitado? Venga, tira la música. Hoy tenemos con nosotros a José Borrego Flores, que es catedrático de estratigrafía y director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. Muy buenas, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, José. Y aparte de esto, que hoy ya tienes un currículum y ya nos vas a contar cosas muy interesantes, pero aparte de esto, con el tema de fosfoyesos en concreto, has tenido responsabilidades importantes, ¿no? Que nos contabas así fuera de micro. Que algo relacionado con el Ayuntamiento de Huelva y los fosfoyesos ha sido responsable de algo, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese tema. Sí, bueno, en la primera legislatura del gobierno socialista de la ciudad de Huelva se creó un comité de expertos para estudiar la situación de los fosfoyesos y fundamentalmente estudiar el proyecto de Fertiberia en relación con la restauración de la zona de apilamiento. El alcalde en ese momento, Gabriel Ruiz, me propuso como director del comité de expertos. Y durante aproximadamente 4 años fui el director del comité de expertos hasta que, después de un convenio entre Ayuntamiento y Universidad de Huelva, la responsabilidad de coordinación pasó al vicerrectorado de investigación de la Universidad de Huelva. Ah, muy bien. Y esto, Sí, cuando. Y sí, el organismo sigue, ¿no? El organismo este de. Sí, hasta a día de hoy, de hecho, la última reunión que vamos a tener con lo que se denomina la mesa de participación de los fosfoyesos va a ser el lunes de la semana que viene, donde vamos a presentar el último informe que hemos hecho. Genial. Genial. Bueno, pues ya está, ya sabemos que es una persona que para este tema de lujo. Pero antes, Enoc, antes de entrar al tema, tu pregunta. Bueno, José, siempre hacemos la pregunta a todos los invitados y es, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? ¿Tú ya querías ser geólogo? Si es que hiciste geología. Pues no, mi historia es bastante curiosa. Yo nací en un barrio muy humilde de la ciudad de Huelva, que es Las Colonias. Muy cerca del barrio de Las Colonias están los astilleros de la ciudad de Huelva. Yo siempre quise ser ingeniero naval.
Anda. Me encantan los barcos. Y yo me pasaba tarde después del colegio, pues viendo cómo hacían allí los barcos, los reparaban. Desgraciadamente mi familia no pudo hacer que yo que estudiara esa carrera. Me matriculé en ingeniería de minas aquí en Huelva, que era lo más cercano y lo más barato, pero no me convencía. Me fui a Sevilla un año y me matriculé en ingeniería industrial. Tampoco. Volví a Huelva y entré por el pasillo de la Escuela Politécnica Superior y había un señor con un pupitre, con un papel puesto con un folio escrito a mano que decía geología. Y digo, mira, me voy a matricular aquí, a ver qué es esto. Y así me hice geólogo. Yo desconocía la geología completamente. Fue puramente accidental. De hecho, hoy no me entendería a mí mismo si no fuera geólogo. Sin embargo, yo soy geólogo no vocacional. De hecho, soy el primero de la primera promoción de los geólogos formados en Huelva. Anda. En el año 1900, no, si no recuerdo mal, 80 perdón, 75, 76. Pues La geología fue un accidente en Huelva. Un catedrático de cristalografía de la Universidad de Sevilla se empeñó en que En abrir, en abrir la Universidad de geología. Sevilla tuviera la licenciatura de geología en la Facultad de Química. El claustro de la Facultad de Químicas de Sevilla se empeñó en que no, y la Diputación Provincial de Huelva pues acogió la idea. En ese momento gobernaba la UCD, la Unión de Centro Democrático, y dijo, bueno, pues que si Sevilla no quiere que se implante esa licenciatura, pues nos la traemos a Huelva. Y se implantó en el campus de la Rábida, que éramos todavía Universidad de Sevilla. Y ya te digo, aquí un señor, un titular de cristalografía, lo pusieron en un pupitre, en un pasillo, Hacer admisión de alumnos. para que recogiera pues los sobres de los que quieran matricularse en geología. Yo pasé por allí y bueno, pues esto me voy a matricular para y la soy gente, geólogo. para la gente más joven, que ahora está, pues eso, carrera, que empieza una carrera que no le gusta. Ostras, un señor catedrático de estratigrafía, ya, o sea, con un currículum ya envidiable, ¿no? Tres A la carreras tercera. hasta que atina en una que le convence. Y además, que le convence o que se la encontró de rebote y que encontró luego que le gustaba. Aunque bueno, ingeniería de minas y geología, me vas a decir que son muy diferentes, pero hombre, algo un poquito tienen que ver. Sí, sí, la geología, repito, es la gran desconocida de la ciencia. Desgraciadamente nos han ido borrando políticamente de los currículums de enseñanzas medias, y en enseñanzas medias pues no se da geología, se desconoce completamente la geología. Nos conocen a los geólogos este año por el volcán de La Palma o alguna cosa parecida, pero poco más. Yo no quiero vender la geología es una No, ciencia, no, no, ciencia véndela, básica, véndela, Véndela, véndela. véndela. una ciencia básica sobre la que se soporta pues prácticamente el 95% de la actividad humana, sea de lo que sea. El geólogo estudia el medio físico y sobre el medio físico es sobre el que se desarrolla toda nuestra actividad. Ya. Si no conocemos el medio físico, pues cometemos las torpezas que estamos cometiendo continuamente, desde la construcción de un embalse hasta la supervisión de una mina o el gran desastre anunciado de las balsas de fosfoyeso. Fue eso. Mira, voy a contar una cosa relacionada con la geología y creo que viene al cuento curiosa. Cuando yo hice la tesis en restauración de ecosistemas, mi director de tesis, tenía colaboración era el biólogo, con los geólogos de la Universidad de la Complutense. Y él decía, es que para entender y para restaurar biológicamente un talud de una carretera o una mina, él era en talud de carretera, no podemos hacerlo sin la participación de los geólogos. Y él se cabreaba, y yo también lo entendía así, cuando se plantean restauraciones de ecosistemas sin tener en cuenta la geología de la zona, porque es que la inmensa mayoría fracasan porque no se tiene en cuenta la geología de la zona. O sea que me parecía y relacionado que es súper importante, me ha recordado a eso que nos decía él, que por desgracia mi director de tesis ya falleció, eso, que joder, sin geología
no hay nada después que reforestar, por así decirlo, o que recuperar. Y Es absolutamente imposible. El medio natural está sustentado por el medio físico. El medio físico es un medio geológico. sí, O sea, es decir, si no, es como si intentáramos reparar la piel de un humano desconociendo lo que es el Lo que sistema hay debajo. cardiovascular. Sí, sí, sí. Es completamente imposible. Entonces, los geólogos lo único que pretendemos es poner a disposición de muchos otros científicos los conocimientos que tenemos sobre la superficie terrestre y sobre el interior de la Tierra, pero en este caso sobre la superficie terrestre, que es algo impensable no conocerlo si queremos actuar sobre ella, tanto para prevenir como para corregir. exactamente. Y muy interesante en las ofertas que tenemos de empleo en trabajarmedioambiente.com, nuevos trabajos de geólogos para energías renovables, que también es un campo nuevo y los geólogos también están ahí y también se necesitan. Sí hay ofertas para eso, ¿no? Sí, sí. No te voy a decir que haya muchísimas, pero sí que salen. Mira que. Pues vamos ya con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. Cuando la gente de fuera de Huelva, de fuera de otras partes de España, o de otras partes del mundo, pensamos en un problema ambiental en Huelva, a todos nos viene a la cabeza, nos venía a la cabeza los fofollosos de Huelva. Digo nos venía porque ahora el problema de Doñana también es gordo, pero el problema ambiental más gordo de Huelva siempre han sido los fofollesos. Ahora, conocemos bien lo que ha pasado, cómo están actualmente, cómo van a ir a futuro. Pues gente como yo, que le interesan estos temas, no lo conozco tanto. Y supongo, Enoch, no sé tu caso, que no conocemos bien un problema que es bastante grave para la ciudad y está en Huelva. O sea, no es que esté a las afueras, es que está dentro de la propia ciudad de Huelva. Y es un problema bastante grave. Entonces, por eso tenemos hoy aquí a José. Llevamos tiempo queriendo hacer un programa de fofolleso y al final lo vamos posponiendo y no lo vamos posponiendo. Y 159 programas para esto. Que posiblemente en el 30 ya dijimos de, oye, un tema de esto. O sea que, Sí, pero lo por llevamos fin mucho hoy vamos a tiempo. tratar este tema. Lo primero, cuéntanos qué problema pasó o qué es. O sea, en un poquito de historia, qué es lo que ha pasado con los fofollesos, breve historia, y luego ya entramos en un poquito en la actualidad, en Sí, vuestra sí, sí. situación. Vamos a introducir la situación. Huelva era pues una ciudad pequeñita, bastante pobre en los años 50 y fundamentalmente por su situación estratégica, eh, con su puerto, con una provincia rica en yacimientos de sulfuros polimetálicos, pues en una de estas escaladas industriales del antiguo régimen se la denominó como una zona de desarrollo industrial. Entonces se primó la implantación en el entorno de la ciudad de Huelva, a menos de pues, 700 metros de la propia población, pues un polo industrial químico. En ese polo pues, se implantó diferentes tipos de industrias, entre ellas pues, las industrias de fabricación de fertilizantes. Ujú. Añadiendo dos cosas. España tenía en ese momento una colonia, que era el Sahara español, que era rica en fosfato, en roca fosfatada, roca fosfórica, y teníamos a menos de 100 kilómetros pues las minas de Río Tinto, las minas de Tarsi, que producían concentrados de cobre. Uno de los subproductos del concentrado de cobre es el ácido sulfúrico. Añadiendo la roca fosfórica que traíamos del Sahara español y mezclándola con el ácido sulfúrico, pues obteníamos, por ser simple, ácido fosfórico y un subproducto de ese tratamiento que es el yeso, ¿eh? Lo que denominamos fosfoyeso. Evidentemente eso era un material, un residuo no tratable, pero además que no tenía ningún tipo de valor comercial. Las dos empresas en ese momento que se dedicaban a esa actividad, Fosfórico Español y Fertiberia, pues lo tenían fácil. La legislación ambiental era una legislación extremadamente laxa, sin ningún tipo de condición ambiental, y lo único que hacían era verter ese yeso licuado directamente a la ría de Huelva y a las marismas aledañas, las marismas del Tinto.
Eso empezó aproximadamente en los años 1967 del anterior siglo. Esas marismas se consideraban en ese momento pues unas zonas pues más bien insalubres, llenas de mosquitos, no explotables para nada y bueno, pues no había ningún problema en que estas dos empresas tiraran sus residuos, ya os digo, una directamente al cauce del estuario del Odiel, todavía se pueden encontrar depósitos de fosfoyeso en el fondo de ese cauce y otras en la zona de las marismas del Tinto. En principio lo que se hizo fue cubrir superficialmente las marismas como si fueran pues tanques de salina con el fosfoyeso. Claro, porque además el color, eso tenía que cantar mucho a la vista. Sí, sí, sí. Ya os digo que la industrialización de Huelva se produjo en lo que hoy se denomina la avenida de Francisco Montenegro, que está entre Huelva y el monumento a la fe descubridora, que está en la confluencia de los ríos Tinto y de la punta del Seo. Allí estaban todas las fábricas. Huelva estaba pues a menos de 700 metros de ese polo industrial. Ese polo industrial tenía pues, esas fábricas, las fábricas de fertilizantes, estaban las fábricas de tratamiento de sulfuros masivos, lo que hoy es Atlantic Cooper, que lo que se dedicaba era a quemar la ceniza de pirita y a producir cobre, generando pues, una contaminación ambiental enorme, fundamentalmente una contaminación dirigida hacia los residuos de agua que convirtieron a la ría de Huelva en el ecosistema más contaminado del mundo desde el punto de vista de los metales pesados, junto con los drenajes de las aguas de minas, aguas arriba de los ríos Tinto y Odiel, Claro. y una atmósfera que, bueno, si acudimos a los registros de los años 70, era de las peores que podías encontrar en el mundo. Grandes cantidades de arsénico, de cadmio, de mercurio volátil en atmósfera, etcétera, etcétera. Y entre ellos, pues los residuos sólidos, que eran dos, los fundamentales. La ceniza quemada de pirita, que es lo que llamaban en aquellos tiempos morrongo, que era una especie de ceniza roja, que se acumulaba también allí en la marisma, que hoy se la están llevando, se la han llevado porque es rica en oro, en plata y en otros metales, Anda. y el fosfoyeso, que se fue acumulando, ya os digo, en O los sea, bordes de las marismas, que tiraban, fundamentalmente de las marismas del Tinto, para de la hacernos una historia del idea, Tinto. es estas 3 mega empresas tiraban los yesos y estos restos Y de la más cosas. pirita a la ría. Los Sí, fosfoyesos ahí siguen porque eso no tiene valor y lo otro sí que lo han, entre comillas, sacado lo que han podido porque sí que tiene valor. sí, sí, ya. Hay cosas que se han llevado, ¿no? Porque yo os digo que una vez que tú estás en la ceniza de pirita, sale un residuo rojo que está altamente contaminado, metales pesados, pero tiene metales que hoy se aprovechan, incluido el oro y la plata. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, pues aquí no había forma de aprovecharlo y empezaron a acumular. Ahora se lo llevan a países del tercer mundo donde la regulación ambiental es mucho más laxa, los tratan y sacan de esa ceniza pues metales, ¿m? Dejando un residuo altamente contaminante de cadmio, mercurio, otro tipo de metales. Con los yesos pasa igual. La historia de los fosfoyesos, antes de esos apilamientos que conocemos, era con una extensión en horizontal de los fosfoyesos sobre la marisma. Conforme la producción fue avanzando, pues de forma simple faltaba sitio. Ya. Al faltar sitio, tienes que hacer un apilamiento en vertical, porque salvo que sigas cubriendo todas las marismas existentes. Entonces, ni siquiera autorizado, porque no estuvo autorizado en ese momento ni por las autoridades competentes, las propias fábricas empezaron a apilar en vertical el fosfoyeso. Ese apilamiento continuó y continuó y hasta el año 2010, en que la Audiencia Nacional les prohibió que siguieran apilando porque era algo ilegal, que no estaba autorizado, tuvieron que cesar la actividad. Hostias, Mm. Claro, Desde 2000, o sea, estamos hablando hasta el 2010, sí. hasta el 2010. es Sí, que sí, sí, las denuncias comienzan aproximadamente antes del año 2000. Es decir,
La autorización que tenían las dos empresas era un apilamiento de 2 metros, sobre las marismas. Claro, evidentemente 2 metros no es nada. Ellos siguieron apilando, pues al margen de la ley, hasta conseguir apilamientos de entre 25 y 32 metros, que son esas gran pirámides que se ven a 500 metros de los primeros barrios de Huelva, de Pérez Cubille, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que evidentemente esto se llevó a la justicia le dio la razón a quien la tenía, que los apilamientos eran ilegales, no se podía apilar, y se condenó a Fertiberia. Pero ya teníamos apilamientos, de más de 25, entre 25 y 35 metros, a las Ostras. orillas de la ciudad de Huelva. En Vale, pero ese momento, pues bueno, como siempre, perdón. no, no digo, claro, tirarlos a la ría, al final eso va al mar, se queda en la ría, o sea que no sabes qué es de Guatemala a Guatepeor, o sea, lo quitas de la ría y lo acumulas, que claro, que no Sí, sabemos sí. qué es peor, o sea, te pregunto Sí, qué no, es. no. A ver, los fosfollos tienen tres grandes problemas. Eso. En primer lugar, es que cuando tú tratas la roca fosfórica tiene apatito, uraninita y otros minerales que, digamos, son de radioactividad baja, ¿eh? Pero emiten cierto tipo de radioactividad, controlable, pero la emiten. El segundo problema es que cuando tú tratas la roca fosfórica con ácido sulfúrico que procede del tratamiento de complejos de vulcanos sedimentarios, tienen enormes cantidades de metales pesados, fundamentalmente mercurio, cadmio, arsénico, que están en ese ácido. Luego, cuando tú mezclas las dos cosas, en ese yeso tienes tanto esos materiales de baja actividad radiactiva como todos los metales que proceden del ácido que los ha descompuesto. ¿Mm? Sí, resto. En este Claro. caso teníamos un problema añadido. Los yacimientos de metales de sulfuros de la provincia de Huelva están penalizados porque tienen muchísimas cantidades de arsénico, ¿m? Típico de un tipo de esos materiales. Evidentemente ese arsénico, incluido el mercurio, el cadmio, están en esos yesos, en esos fosfoyesos de residuos. Es decir, cuando tú permites que haya lisificación superficial de de ese material, ¿eh? El agua que sale es un agua ácida, es decir, con pH en torno a 2,5, Hola. 1,70. Es Ostras. decir, el ácido de las baterías de los coches se quedaría un poquito corto. eh. En ese agua ácida, Me gustan estas comparaciones, porque igual dos y pico a la gente no sabe lo que le hablamos, pero en sí, plan, sí, no, más sí, sí es ácido que el de una batería. así de simple. Es decir, esto no ha tenido solución de continuidad. De hecho, a principios, a finales de los 60, a principios de los 70, hasta aproximadamente el año 1976, los fosfollesos se vertían libremente, sin control. Es decir, no solo a la marisma, sino al cauce principal del Odiel. Directamente había una tubería de fosfórico español por debajo de la carretera que conducía al monumento a la fe descubridora, que lo que emitía era fosfolleso. Tú veías con la marea baja cómo salían borbotones, igual que esos borbotones que vemos ahora en los gaseoductos, estos dos Sí, del en Mar el del lago, Norte. sí. Pues igual, esos borbotones se veían. De hecho, tú muestres ahora el cauce del Odiel y hay cientos de toneladas de fosfoyeso que están ahí en ese cauce. Evidentemente está el fosfoyeso y lo que emitían en ese momento, fosfoyeso más las aguas ácidas de degradación. Repito que en la ría de Huelva, entre los años 70 y 90 largos, pues los grandes mercantes venían para situarse ahí en la ría con ese tipo de agua y limpiar sus fondos porque se morían las cosas que tenían pegadas en los cascos. Hola, claro. Se debía a eso simplemente, es decir, Oye, era control frente a especies invasoras, oye, no estaba efectivamente, tan mal. efectivamente. No hay especies invasoras. Cuando se prohibió el tirar directamente ese tipo de residuos a la marisma, pues fue cuando se empezaron a hacer los apilamientos de yeso.
El tercer problema, aparte de las aguas ácidas de los yesos, de la radioactividad, aunque difusa, que contienen los fosfoyesos, tenemos un tercer problema. Esos apilamientos se han producido encima de una marisma. Claro, Cualquiera sabe que una marisma no es más que una cantidad de fango sin consolidar. Es muy blandito. Entonces, si nosotros en una zona tan blandita ponemos un apilamiento de 35 metros, que además ese apilamiento se produce sobre un canal o un talud, que es un antiguo talud fluvial, que tiene pendiente, o sea que no es recto, pues hay que ser poco inteligente para saber que eso provoca inestabilidad estructural. ¿Por qué provoca inestabilidad estructural? Pues es fácil, nosotros podemos hacer cualquier experimento. Hacemos pues qué os digo yo, un bol de natillas, nos vamos a la calle y cogemos un adoquín de granito y lo ponemos encima. ¿Qué pasa? Que el adoquín de granito se provoca una mueve. sobrepresión sobre las natillas. ¿Y qué le pasa a las natillas? Pues Que- que empiezan a moverse hacia los lados. Pues eso es lo que le está pasando a los apilamientos de fosfoyeso. Es decir, la presión que llega hasta 90 toneladas por metro cuadrado, situada sobre una zona no consolidada, que son fangos mareales, ha producido y está produciendo una solifluxión de ese fango. Ese fango se está desplazando. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la zona de menor presión, que es el canal del Tinto. El canal del Tinto se ha elevado en estos últimos años pues aproximadamente 9 metros. 9 ¡Hala! metros. Y 9 metros, es decir, yo cuando empecé a hacer mi tesis, que mi tesis es la geología del estuario de la Ría de Huelva, en este caso del Odiel, los pocos pescadores que quedaban por allí te decían, es que aquí hay cada vez menos fondo. Claro, es que no hay fondo. Si nosotros nos acercamos ahora al cauce del estuario del Tinto, podemos ver grandes masas de antiguas colonias de ostras que tienen 300 años. ¿Por qué están ahí ahora en superficie? Porque el suelo se ha ido elevando y el apilavito se ha ido hundiendo. Pero cuando algo se hunde de forma homogénea, no diferencial, como si fuera pues un adoquín dentro de un cubo de agua, bueno, el agua se desborda y no pasa nada. Ujú. Pero cuando se hunde en una zona que tiene una pendiente clarísima hacia el centro del canal, por un lado se hunde un poquito y por otro lado se hunde mucho, mucho, mucho. ¿El yeso qué es? El yeso no es nada más que una masa pseudo solidificada todavía, ¿no? Que podemos hacer el experimento en casa. Nosotros cogemos el yeso comercial que venden, Claro, le echamos agua, lo solidificamos y le damos un golpecito en un extremo. ¿Qué le ocurre al yeso? Se Que parte. cuando se contrae porque se seca, se parte, claro. Le salen grietas. se parte. Es decir, esto no es una estructura de hormigón que tiene una serie de herrajes. No, no, se parte. Cuando se seque, se parte. Pero además, al hundirse más por una parte que por otra, se produce inestabilidad estructural. Pues es el gran problema del apilamiento de fosfoyeso. ¿Hacia dónde tiene esa pendiente de deslizamiento? Pues esa pendiente de deslizamiento va directamente al cauce del Tinto. Si se produce en algún momento, porque estamos en una zona de actividad sísmica media, porque además estamos sometidos a mareas, porque además el cambio climático está haciendo que Claro, muchas de esas grandes borrascas atlánticas tengan una dirección añadida que es perdón, noroeste-suroeste, que tienen el mismo fetch, o sea, el mismo deslizamiento eh, original del cauce del Tinto. En algún momento se va a producir la tormenta perfecta, que es una elevación del nivel del agua, que de hecho se va a elevar, porque todos somos conscientes del cambio climático. sí, ¿eh? Eso se está hundiendo y los niveles de inundación se van elevando. Si en algún momento, por algún proceso que no son descartables nunca, porque, me repito, estamos en una zona de actividad sísmica media, se produce una estabilidad,
Eso se va a romper y cuando se rompa se va a deslizar, porque lo que tiene debajo es una capa de Platillos. grasa, ¿eh? De gelatina, que es la Claro, marisma, que le va a servir de qué? De lubricante. ¿Y hacia dónde se va a deslizar? A Al tapar el cauce río. del Tinto. ¿Qué va a pasar cuando se deslice al cauce del Tinto? ¿Eh? Primero, va a originar una onda de choque, porque si nosotros deslizamos un hormigón en el cauce fluvial, lo primero que hace es provocar una onda de choque. Esa onda de choque se va a deslizar aguas abajo. ¿Pero claro. qué hay aguas abajo? Pues tenemos refinería, tenemos almacenamiento de gas, tenemos el puerto de Huelva, ¿no? Tenemos todas esas infraestructuras. ¿Qué pasaría? Ya. Yo, Que algún ingeniero me lo explique. ¿Qué yo, pasaría? yo pensaba que el tercer problema ibas a decir. En mi mente, no conociendo el problema, pensaba que el problema iba a ser, oye, la parte de los fosfoyesos de arriba ya está lixiviada, eso está sólido, eso está consolidado, ya no hay materiales radiactivos en suspensión, ya están dentro del montón. Bueno, el problema que se rompa es que vamos a liberar algo de acidez, vamos a liberar algo de metales pesados, algo de radiactividad. Lo que no me veía es que íbamos a producir una ola que iba, o sea, íbamos a tapar el Cácido en Río. O sea, no En me esperaba que absoluto. iba a venir por ahí el Es tercer problema, ¿eh? evidente. De hecho, la ventaja que ha tenido la administración y la empresa es que siempre se habla de los fosfoyesos pensando en la radiactividad difusa. Claro, Eso es fácilmente, desde el punto de vista técnico, ¿m? Solventable. ¿Por qué? Porque es una radiactividad que con cubrir la masa con algo, pues evitamos que tenga incidencia sobre el medio ambiente y fundamentalmente sobre las personas que viven cerca. Los lisiviados líquidos, pues tienen un gran problema que ni la administración ni la compañía quieren reconocer. Todos sabemos que la roca caliza, la roca fosfórica, tienen un problema que es un problema de disolución diferencial, que dan lo que se denominan fenómenos kársticos. Vamos a Ronda y veremos que Ronda pues tiene una serie de canales que no se producen nada más que porque hay disolución diferencial. Bien, los fosfoyesos debajo tienen disolución diferencial, hay fenómenos cársticos. Por esos canales entra el agua de marea. Y el agua de marea lo que hace es, con un pH relativamente básico, 6 y algo, ponerse en contacto con un material con pH de otro tipo y disolver parte del yeso. Y una vez que entra, luego sale. Y al claro. salir, transporta todos esos metales. Bueno, también tendría una solución. Hacemos una zanja de 10 metros de profundidad Que hacemos una barrera, vamos. hacemos una barrera química, ¿vale? Pero esa barrera química no solventa el problema estructural. Es decir, cuando hay alguien que quiere construir en Huelva y no tiene que construir en la marisma, lo primero que se le dice es que si usted quiere hacer un edificio, tiene que hacer un edificio pilotado, con pilotes. ¿Por qué? Porque las marismas tienen la característica de tener cuerpos de fango y cuerpos de arena. Esa arena está embebida en agua. Es como si nos vamos a la playa. Baja la marea, nos ponemos cerca del agua y nos maneamos un poquito. ¿Qué hacemos? Nos hundimos, ¿verdad? ¿Por Claro. qué? Porque se produce un fenómeno de solifluxión. Pero vamos, eso es de libro de tercero de GB. ¿Mm? Voy más allá, es de un Para la niño de 5 empresa, años. O para sea, es un niño de Fertiberia, 5 años, lo sabe. eso no puede producirse. ¿Cómo que no puede producirse? Vamos a ver. Si usted obliga ¿eh? a cualquier edificio a pilotar porque hay problemas de solifluxión, ¿cómo es posible que usted me ponga una masa de 35 metros de altura, como un gran bloque encima de la marisma, y diga usted que la solidificación es imposible? ¿Cómo que es imposible? A ver, que me lo explique a mí alguien. Fijaros, el absurdo es tan grande, tan enormemente grande, que cuando Fertiberia encarga sus trabajos de análisis estructural del fondo de los apilamientos, las muestras que coge son muestras que cogen en sondeo, ¿verdad? Sí. Entonces,
esas muestras se encapsulan, se ponen dentro de una olla express y ahora se aprietan, ¿no? Y te dice, uy, no, si lo único que hacen es perder un poquito de agua. Claro, quítele usted la olla de express, el envoltorio metálico, a ver qué le pasa. Es decir, es completamente absurdo intentar convencer, ¿eh? que en esa masa ingente de fango no se produce, ¿eh? La migración de fluidos. Es que eso no está encapsulado. Eso no tiene nada que ver con las normas de tipo de control mm, Geotécnico. geotécnico que se hace para una carretera o para un hormigón. ¿Por qué? Porque todas las pruebas son encapsuladas y la marisma no está encapsulada. La marisma es un cuerpo libre. Eh, mm, mm, Entender eso creo que no es tan difícil. Y No es nada difícil. entonces, José, aquí lo que la duda que me surge es ¿dónde está lo opinable? O sea, ¿dónde está aquí el por qué estamos, ¿sabes? ¿Por qué nos metemos? ¿Por qué no actuamos ya? Ya, esto está, si está así, ¿por qué no entramos ya directamente y decimos, Pues pues habrá que porque llevarse esto a otro lado o habrá que hacer lo que haya que hacer? aquí hay un interés de lo que bueno, se denominan siempre los poderes fácticos. Es decir, aquí por un lado está la empresa, Fertiberia, y por otro lado están los intereses de la población de Huelva. Mm. Políticamente, pues no ha habido ningún partido de los que han gobernado, tanto en el Estado, en la comunidad autónoma, como en el ayuntamiento, que quieran abordar el tema de verdad. Esto es tan absurdo que es como si, fijaros, nosotros vivimos en una comunidad de vecinos, ¿no? Ujú. Con 8 plantas, y un vecino se pone enfermo, con una enfermedad que no conocemos. Y le pedimos al propio vecino que contrate un médico, ¿no? Y el que ese médico le diga qué es lo que tiene y si es peligroso para los demás vecinos. Bueno, pues eso es lo que hace la administración. La administración le dice a Fertiberia, mire usted está condenada. Usted tiene que restaurar, ¿eh? No clausurar un vertedero. No, 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 eso es diferente. Restaurar, ¿eh? Porque usted lo que firmó cuando empezó su actividad industrial era que restauraría y se la condena para restaurar. Y Fertiberia, pues va a una empresa multinacional que le da un vídeo y hace un copy y pega de un vídeo de cómo esas masas de apilamiento de fosfoyeso, pues en muchos sitios del mundo se hacen. Claro, sí, en muchos sitios del mundo. Yo, sí, sí, a mí me parece fantástico. Yo sé que a los franceses les gusta una comida, a los alemanes, pues la salchicha. Pero es que no está usted ni en Francia, ni en Alemania, ni en Florida, ni en Checoslovaquia. Está usted en Huelva, en las marismas del Tinto. Usted no puede traerme un copy y pega de un proyecto, aunque sea para clausurar. Haga usted un proyecto de verdad. La casa no se cubre, no se construye desde el tejado. No, se construye desde abajo. Usted empieza a estudiar esto y cuál es la forma más óptima de que yo, es evidente que no puedo llevarme 1.200.000 toneladas en 3 días, ni en Normal. 5 años, no. Pero tengo que minimizar todo el impacto ambiental. Eso es lo primero. Ese enfermo tiene una enfermedad que yo no la puedo curar en este momento, pero lo tengo que estabilizar. Tengo que estabilizar al enfermo. Lo que no puedo hacer es dejar ahí el enfermo a ver si se muere, no. Y usted, yo le voy a dar esto, le voy a poner lo otro para que el enfermo esté estable y dentro de 15 años, si puedo utilizar el fosfolioso para algo, lo quito. O me lo puedo llevar a otro sitio. Lo que no puedo hacer es decir, no, le pongo la mortaja, ya se morirá. No, eso no es verdad. Porque además los ciudadanos de Huelva no nos merecemos eso. ¿Vale? No nos Pero merecemos eso. la ¿Eh? opinión en Huelva, ahora esto ya, la opinión de los ciudadanos en Huelva, porque ahora has dicho, nadie en el Estado, lo entiendo, en la comunidad, lo entiendo, pero has dicho, nadie en Huelva, ningún partido en Huelva ha tomado este tema por los cuernos, como se dice, ha tomado Claro, eso es porque la opinión de la gente de Huelva no tiene que ser muy en contra de esto. O la gente es pasota o la gente piensa que estos son 4 ecologistas, porque si no al final hubiera cogido fuerza alguna fuerza política o las fuerzas políticas actuales hubieran por lo menos luchado por, aunque hubiera sido de boquilla. Para eso hay que conocer, para eso hay que conocer la idiosincrasia de Huelva. Huelva
durante principios de del siglo pasado, 1900. Era una ciudad pequeñita con una actividad industrial limitada prácticamente era los dos puertos de descarga de Río Tinto, de Tarsi, que daban poca, digamos, riqueza desde el punto de vista funcional en la ciudad. Se crea el polo químico y se crea algo de actividad. Ese polo químico funciona de una manera determinada, que es no manufacturando nada, sino tratando elementos mayores que luego salen fuera. ¿Qué ocurre? ¿Qué oyes tú hoy en la boca de los sindicatos de Huelva? Es que si vamos contra la actividad de una empresa, destruimos empleos. No, no, eso no es verdad. Lo que tenemos que hacer es que esa actividad se hace una actividad sostenible. Y quien ha provocado el problema, porque es un gran problema, es quien lo tiene que solucionar. Es decir, Huelva hoy, o lo que se debe pretender en Huelva, es decir, vamos a esa economía sostenible, pero además no solo sostenible con la actividad actual, sino sostenible con la actividad anterior. Hay una responsabilidad corporativa de quien trabaja al lado de los ciudadanos. Y esa responsabilidad corporativa debe responder solucionando los problemas. Es decir, ¿por qué? Y lo vuelvo a repetir. La empresa y la administración ha querido ser redundante en la historia de la radioactividad de los fosforesos, porque saben que pueden demostrar que eso es corregible. Claro. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a trabajar hace casi 15 años en la actividad estructural, y podéis coger toda la hemeroteca y me veréis en el mundo, en el país, diciendo lo mismo. ¿eh? Nadie dice nada de eso, porque ante eso no tienen respuesta. Porque no pueden solucionarlo. No hay respuesta. Los informes de la comisión de expertos son claros. Nosotros le hemos hecho una ecografía. La ecografía es igual que la que le hacemos a una embarazada. Y sabemos lo que está pasando ahí debajo. ¿Por qué la empresa no lo hace? Porque no le conviene. ¿Por qué? Porque va a ver lo que está publicado. Es decir, ahí hay volcanes de fango, hay diapiros de extrusión. ¿eh? Claro, evidentemente hay en algún momento en que, desde el punto de vista estructural, lo que soporta esa masa de apilamiento va a fallar. Claro. Va a fallar. ¿Y qué pasa con ese ladrillo enorme que tenemos ahí? Que se va a romper. Sí. Repito, que sé que se va a romper. Yo no te puedo decir el día ni el año, pero se va a romper. Y Porque pronto. además hay otros problemas añadidos. Sabemos que hoy podemos ir a la empresa, perdón, a la prensa, y hay muchos pueblos costeros de Huelva, de Cádiz, del Algarve, que están haciendo sus proyecciones para el tsunami. ¿Por qué? Sí. Porque estamos en una zona donde, para bien o para mal, los tsunamis se repiten. ¿Por qué? Porque estamos en una zona tectónicamente activa. Pues imaginaros si se produce un tsunami eh, añadido al resto de los problemas, ¿qué le pasa a esa masa informe que está ahí encima de la... Que baila, eso baila. Cuando sube el nivel, A baila. ver, yo o sea, a veces me avergüenzo. Digo, o sea, yo es que o tomo droga todos los días, o desde hace 25 años, o no lo sé, o leo textos paranormales para llegar a estas conclusiones. No lo entiendo, no lo puedo entender. Es decir, es que Sí. cualquiera que tenga una formación básica sabe que si hacemos un bol de gelatina y le ponemos un ladrillo encima, algo va a pasar. Si usted ese apilamiento lo hubiese llevado pues 2 kilómetros arriba, con un sustrato duro, soportable, pues tendríamos una pirámide. Miren, ve usted, en vez de hacerla así cuadrangular, hace usted una pirámide al tipo de la de Keops, Kefren o Micerino. Le ponemos unas pinturitas y las aprovechamos pues Para turísticamente. hacer turismo, sí. Hacer turismo, Claro, no, exactamente. eso es fácil. Es decir, ponemos unas maquinitas y hacemos una pirámide. Oiga, José, para ir cerrando ya, ¿se ve algo de luz al final del túnel o está No, al complicado? contrario. El túnel está completamente cerrado. Y está completamente cerrado porque uno de los problemas que tiene Huelva es que tampoco nos merecemos los políticos que tenemos.
Bueno, No, no, pero vamos a ver, eso no es de Huelva. Eso, o sea, podemos decirlo. Bueno, pero Ponga aquí su. yo sufro lo que sufro y ya os he dicho, yo tengo 61 años. Sí, pero. Nací en una calle de uno de los barrios más humildes de Huelva, al lado de la Marina, ¿eh? En el barrio de las Colonias, en la calle Ramón y Cajal, en el número 24. Yo conozco la Huelva real, la Huelva de mis padres, de mis vecinos, y os digo que no nos merecemos esto. Pero es No que, nos lo merecemos. mira, ¿Eh? tú mismo lo has Cuando dicho. hay solución. Tú mismo lo has dicho. ¿Por qué estudiaste geología? Porque te mandaron lo que no querían en Sevilla. Así todo. Sí. Así todo. Yo no me arrepiento de ser geólogo, al contrario. No, pero digo que así todo. Que la basura Sí, también sí. va para Cádiz, para Huelva. Lo que Sí, no quieren en sí. Sevilla va para abajo. Es así. ¿Es así? Vale, José, pues espero que dentro de, yo qué sé, vamos a poner poco tiempo, te volvamos a llamar y nos digas, mira, por fin ha entrado aquí alguien que ha dado el golpe encima de la mesa, hombre. Sí, mira, sí, ya por concluir. No es que estemos en contra del proyecto de Fertiberia, es decir, tenemos que hacer algo de forma rápida. Es una solución, puede ser una solución con modificaciones, una solución que resuelve problemas inmediatos. Hasta eso estamos de acuerdo mucha gente, pero lo que no podemos admitir es que eso sea una solución, ¿eh? Para el resto de los tiempos, porque no puede ser así. Hoy, repito, tenemos que estabilizar al enfermo y puede ser una solución parcial para que no se nos caiga, para que no haya más lisiviados, para eso, pero no como solución definitiva, simplemente. Pues eso, esperamos en unos años volver a llamarte, que sigamos con el podcast, volver a llamarte y que nos digas. Para bien, que te podemos llamar porque había el tsunami, se ha caído la piedra y nos digas. ¿Veis? Sí. Os lo dije. Espero que no. Espero que no yo también. Pues nada, José. Muchísimas gracias, José. Gracias. Pero antes de cerrar, como siempre decimos, momento spam, algo que nos quieras recomendar, no sé, si estáis en redes sociales, si algo que nos quieras recomendar, yo que sé, algún documental que veamos, no sé, cualquier cosa que nos quieras recomendar que hayáis hecho, es el momento ahora. Pues mira, yo no quiero recomendar algo relacionado con lo nuestro, nuestro departamento es muy pequeñito, pero yo sí que les recomendaría a las familias, a los niños, que vieran los documentales de geología, para que vieran la utilidad que tenemos los geólogos y lo que son los geólogos, ¿no? No hay cosa más bonita que saber interpretar la superficie de este planeta. Desgraciadamente estamos fuera de ese circuito. Tenemos en todas las facultades de geología de España grandes problemas con las matrículas porque no conocen, la gente no conoce lo que es la geología ni la utilidad que tiene un geólogo como profesional. Yo soy ambientólogo, teníamos parte de geología en la carrera y Sí. algo me suena. Y yo soy biólogo, pero me fui por la parte de ecología y también me encanta la parte de geología y siempre que he podido la he metido, ya digo, incluso en mis investigaciones de tesis había parte de geología también. Muchas gracias, José. Muchísimas Hasta la otra. gracias, José. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y cambiamos de sección, continuamos con el programa. Como siempre, ahora toca saludar, bueno, como casi siempre, Luis, pero que nos gusta que sea siempre, saludar a nuestro amigo Luis Quesada, director de Geinova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos, Juan? Muy bien. Después de un verano que ha sido ahí, que alguna vez ha faltado, ahora ya hemos cogido otra vez ritmo y ya te tenemos aquí todas las semanas. Ahí estamos. No, ¿de qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos? Pues tengo aquí apuntado, pero yo quiero que me lo expliques un poco esto. ¿Cómo es posible que vamos a hacer desarrollo de software y me dices que vas a estudiar geografía? ¿Cómo es esto? No es que vaya a estudiar geografía. ¿Qué has estudiado? Vamos a hablar de... Bueno, esto es un tema ya recurrente en esta sección, ¿no? Entiendo que pues ya todos un poco sabéis que Geinova pues tiene un área de desarrollo ligada a lo que son los sistemas de información geográfica, teledetección, etcétera, todo lo que son las tecnologías de la información geográfica, así como un área de formación muy importante en temas también de sistemas de información geográfica. Bueno, pues una de las cuestiones que nos estamos dando cuenta y que básicamente porque es lo que más nos encontramos últimamente
es el perfil del geógrafo venido o oído o cambiado o transformado a desarrollador, ¿vale? Desarrollador programador. Que esto, ojo, pueden ser no solo geógrafos, ¿no? También hemos encontrado biólogos o también hemos encontrado ambientólogos, etcétera, que se van especializando, ¿no? Sobre todo mucho, pues a lo mejor en el corte de biólogos y ambientólogos, etcétera, se especializan mucho en R, ¿vale? Por todo lo que temas de análisis estadísticos, etcétera, de dispersión de fauna, etcétera, o temas de climáticos, ¿vale? Pero en el caso concreto de los geógrafos, ¿vale? Una de las salidas muy importantes es la que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, con todas las tecnologías y con su visión, ¿vale? O con su, digamos, esta formación tan holística que tienen, que son capaces de entender el territorio, y esa es su formación de base. A partir de ahí se especializan y se desarrollan con pues nuevas aptitudes, nuevos conocimientos que tienen que ver con el desarrollo y programación en sistemas de información geográfica. Luis, aquí has dicho que también habéis tenido biólogos, ambientólogos trabajando con vosotros en esta línea. Claro. Yo a los biólogos, y yo como biólogo, los sacaría un poquito aquí, pero los ambientólogos, este programa es que me parece igual, es muy transversales, que también trabajan muchísimo con temas de SIG. Es que me parece también una salida profesional brutal. O sea, claro. Sí, pero fíjate que aquí por la experiencia que tengo y todos los currículums que veo, que ya te digo que son muchos, veo menos ambientólogos venidos a desarrolladores. Igual sí que sí que es cierto que tiene una gran capacidad en temas de programación, ¿vale? Es decir, todo lo que sea programación de scripts, Python, etcétera, así, ¿no? Con Python, con R, sobre todo trabaja mucho con R, ¿vale? Por todas las librerías que tienen de temas de analítica, ¿vale? De temas climáticos o temas de fauna, etcétera, ¿vale? Entonces, tienen un perfil más encaminado o que desarrollan más esa línea. En cambio, los geógrafos, si bien tienen también, hay muchos que tiran por la parte de programación, sí que es cierto que digamos que acaban teniendo un poquito más el enfoque al desarrollo de aplicaciones web, al desarrollo de aplicaciones sistemas de información geográfica, pero que tienen un entorno web, ¿vale? También mucho. ¿Y es por, a lo mejor en la carrera, los geógrafos que tienen alguna parte de ese desarrollo, o eso es posterior simplemente por el mercado? Es completamente posterior. O sea, la carrera, tristemente, la formación que se da en los sistemas de información geográfica son bastante básicos. Es decir, evidentemente, sí que aprenden a manejar un SIG, ¿vale? Sí que aprenden a hacer analítica, ya, de hecho ya llevan 5 años para acá, cada vez se implementa o se integra más estas tecnologías dentro de lo que es toda la formación, no se da única y exclusivamente el modulito o el curso de SIG, pero sí que es cierto que muchas de las personas que están saliendo de las carreras han dado, pues eso, 3 cursos o 3 módulos de toda la carrera en SIG y uno de teledetección. Y ahora, ¿vale? Luis, te hacía otra pregunta. Cuando contratáis o cuando vosotros buscáis estos perfiles, vale, os encontré muchos geógrafos, algún ambientólogo, vale, pero ¿qué aporta que un ambientólogo, que un geógrafo? Perdona que los meta juntos, pero es que me parecen 2 carreras muy transversales que creo que tienen sentido. Se tocan mucho. Muchos temas comunes. Mucho. Quizá ambientales es lo que podemos decir un poquito más de ciencia, geografía, un poquito más de letras, que me llama la atención, que siendo un poquito más de letras, tanto tire a desarrollo, que ya es ingeniería. Pero voy a la otra pregunta. ¿Qué aportan estos profesionales que vienen de otras carreras y se meten en el desarrollo frente a un ingeniero que desarrolle, ahí un informático que sepa desarrollar de lujo? Porque igual a vosotros es que igual buscáis esas otras cosas que aporte esta gente frente al desarrollador. A lo mejor me dices, porque el informático que viene de informática me cobra 100.000 euros al año y no lo puedo pagar, que también puede ser una causa, pero supongo que no, supongo que habrá otras cosas de fondo más de actitudes. ¿Qué otras cosas valoras o qué buscáis cuando se buscan estas cosas, las empresas de este tipo? Vale, a ver, en un equipo de desarrollo tiene que haber de todo. Y evidentemente no puedes pedir a un desarrollador, o sea, a un perfil que venga de geografía que ocupe el puesto de un ingeniero que te haga el sistema, que te haga la arquitectura, etcétera. Si bien es cierto que por experiencia ya lo puedes suplir siempre que
tenga muchos años de experiencia. Es que tengo 15 años implementando arquitecturas, implementando desarrollo, pues evidentemente esa persona ya ha aprendido ese negocio, ha aprendido esa forma de trabajar, conoce todas las tecnologías y es que está metido en ese ámbito, ¿vale? O sea, ya la formación ahí de base queda un poco lejos, ¿vale? Pero sí que es cierto que digamos que ese conocimiento transversal que tienen viene mucho por la parte de la cartografía, ¿vale? Es decir, el ingeniero informático no tiene conocimientos cartográficos, no sabe lo que es una proyección. El cartógrafo, por un lado, acordaos que hay una ingeniería en geomática que digamos, no es que naciera, pero que ha tenido siempre esos rifirrafes con lo que es geografía, esa especialización, porque la geografía en sí misma, un área de especialización está en lo que son los sistemas, en la cartografía derivada digital, que serían los sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, todas esas nociones cartográficas, evidentemente, un ingeniero informático no los tiene. Entonces, tiene que adaptarse a eso. De hecho, pues es algo complicado muchas veces para ellos, ¿vale? Ellos sí que van a saber mucho de sistemas, de lo que es hierro, de arquitectura, etcétera, o desarrollo en cientos de lenguajes, pero hay ciertas nociones que son más fáciles o que vienen de forma más sencilla adaptarse por parte de los geógrafos, ¿vale? Que ahí están de repente aparecen tanto geógrafo con esas nociones, esos conocimientos en desarrollo, ¿vale? Sí, es porque al final es como que estas habilidades son más difíciles de coger para un informático que se adapte que para una persona que viene ya con esa concepción digamos, cartográfica del espacio en su cabeza. A lo mejor es más fácil traducir eso. Claro. Sí, bueno, al final todo pasa por unas proyecciones y después tienes que trabajar todos los algoritmos. Tienen que entender qué es esto de la proyección y de los diferentes tipos de proyecciones o diferentes tipos de forma de medir el espacio, ¿vale? Claro. En una esfera, que es la Tierra, y cómo se adapta eso dentro de la cartografía. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son complicadas para una persona que viene de ingeniería informática. Pero bueno, no quiere decir que no lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Igual ahora me matan los ingenieros informáticos y compañeros, pero quiero decir, me parece más sencillo aprender un lenguaje de programación, aprender Python, aprender cómo se conectan bases de datos. Hostias, Luis, tener la visión espacial de cómo es un mapa o tener la visión, hablando de ambientólogos, de lo que es un contaminante, qué tal, eso necesita una base, yo creo que en vuestro caso, mucho más amplia que al final aprender un lenguaje. Digo aprender, evidentemente no al último detalle del lenguaje, pero al final es un lenguaje, es como el que aprende un idioma. Habrá cosas que no, habrá cosas de arquitectura, tal, pero que al final, también te digo otra cosa, el que salió hace 5 años de ingeniería informática, o hace 10, dile ahora que monte un servidor de AWS, de Amazon Web Service. Es que igual no tiene la misma idea que un geógrafo, no tiene ni idea ninguna. Ya. Bueno, a ver, yo siempre hablo de las actitudes de las personas independientemente de los conocimientos o de su título, ¿vale? Hablando de todo esto, una persona, un geógrafo, ¿vale? Que tenga ciertas actitudes a la programación, y ojo, yo por ejemplo me excluyo, ¿vale? Es que es complicado porque realmente cuando estás en una carrera a ti te enseñan a pensar, ¿vale? Te dan una formación y te enseñan, te estructuran a pensar, te estructuran cómo tienes que buscar, cómo tienes que investigar, cómo tienes que trabajar, cómo tienes que redactar, ¿vale? Cómo tienes que concluir los estudios, los trabajos, ¿vale? Eso es muy diferente a programar. A mí me costó barbaridades entender cómo programar, porque yo tenía un pensamiento lógico de estructura, de investigación, de desarrollo, de nudo de desenlace. Y, por ejemplo, cuando estás haciendo programación, pues tú puedes declarar objetos en cualquier momento, ¿sabes? En el sentido, o variables, digamos que no es vertical, sino que es horizontal. A mí cuando me dijeron o cuando vino un informático y decían, no, es que tú tienes que pensar que esto es una tabla de cocinar, ¿vale? Entonces tú puedes tener aquí los huevos, pero después tienes que tener un procedimiento que es batir huevos, ¿vale? Y para batir los huevos pues tienes una cuchara, un tenedor y un plato, ¿vale? Tú tienes que ir declarando y tú puedes declarar eso en cualquier momento porque es en horizontal, pero claro, yo lo pensaba todo en vertical. Todo este tipo de cuestiones, ¿vale? A veces es muy complicado para una persona a la que no han enseñado en absoluto a pensar ni a trabajar en ese sentido. Pero si esa persona ya viene con ciertas habilidades previas o que ya tiene ciertas
o que dicho en la propia carrera ya les van enseñando un poquito a lo que es programar, pues es evidente que lo coge rápido, ¿vale? También eso depende de la persona. De la misma forma, un informático que a lo mejor antes no tenía mucha idea, pero es que ahora Google Earth, Google Maps, etcétera, están en todos lados. A lo mejor eso les es más sencillo ahora, claro, a todos ellos adaptarse. Entonces, bueno, ahí entramos en lo que comentaba antes, ¿no? Lo de valorar a la persona. A la persona y las aptitudes, claro. Bueno. Muy bien, pues muy interesante esto, Luis. Pues nada, genial, Luis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova. Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica. Que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos o qué? Pues sí, te recomiendo un podcast, ¿vale? Venga. Para terminar. Oye, cada día esto lo hacemos más corto, ¿eh? Antes aquí nos tirábamos de charleta un rato, ahora que nos vamos a la mierda, de comunidad de networking, ¿te acuerdas? Joder, bueno. Es verdad, cuando recomendábamos eventos en vivo. Que ahora vuelve a ver, te vas tú a Sevilla, a la JPod, te has ido a la JPod estos días de atrás. Efectivamente, me voy al Coanciam, ahí en Sevilla. Sí. Bueno, podcast. Cuaderno de Campoz, terminado en del Campoz, de Iván Vega. Hostia. El nombre a mí me ha gustado, a mí está muy bien. Y lo estoy escuchando, llevo ya unos cuantos capítulos escuchados y le sigo y está bien, no está bien. Sí, está muy guay. Pues nada. Nos vamos ahora. Nos vamos. Pues venga, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por vuestros comentarios en redes sociales, por cuando nos veis por ahí, ¡hey, yo te escucho! Cuando nos veis en redes, que joder, es que da mucho gustillo, ¿eh? Cuando alguien te dice, ¡hey, que mucho en el podcast de esta semana! Y estás hablando por otro tema y dices, ¡hostia, me escucha, qué guay! Las cosas molan mucho. Pues nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.